porque es un tema muy importante, muy especial, del cual Ricardo es experto en apreciatividad. Así que bienvenidos Jaime Andrade, buenas noches a Ladies, a todos, Yoli, Carlos Vivas, tenemos gente de varias Hola, partes, bienvenidos a todos. Esperando que cada día, pues que cada charla podamos aportar un poquito más al bienestar, a que estén, a que conozcamos de más temas y a que, bueno, uno de los instructores que Gordo, ¿por qué quizás, no oyen la charla? perdón, que no habían visto es a Ricardo Peña. Entonces, bueno, pues nos faltaba Ricardo con su charla de aporte para todos nosotros. Así que bienvenido, Ricardo, gracias porque sé que le has preparado un montón para que la gente se lleve cosas muy buenas esta noche. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos por estar aquí. A continuación voy a compartir aquí pantalla y empezamos con la charla. Empecemos acá. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Para mí es un placer estar compartiendo este espacio. Nuevamente, muchas gracias a Ale, a todo el equipo de Ingeniería Mental por la invitación y sobre todo a ustedes que están aquí, que los tengo aquí y que van a participar. Espero que esta charla sea muy enriquecedora para todos ustedes. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Esta charla que he preparado se llama Cómo desarrollar la apreciatividad. Voy a mover aquí este cosito acá. Se llama Cómo desarrollar la apreciatividad. La idea en esta charla es descubrir cómo nuestros pensamientos apreciativos nos llevan a crear una vida extraordinaria. Y bueno, antes de empezar, les quiero pedir que si tienen comentarios, halagos, cualquier cosa que quisieran decir, vayan escribiendo en el chat y yo estoy aquí pendiente de sus comentarios, ¿vale? Lo voy a dejar abierto aquí a un lado Richie, para que también que estemos vayan todos conectados. cerrando los micrófonos, porque yo, si los Ah, sí. silencio a todos, te silencio a ti. Ah, perfecto. Sí, les pido que por favor mantengamos micrófonos apagados. Al final de la charla los prendemos y ahí compartimos un rato entre todos, ¿vale? Pero podemos ir compartiendo por el chat, como les mencionaba inicialmente. Entonces, muy bien. Esta charla la he preparado y quiero dedicarla a ustedes, quiero dedicarla a todas las personas que me han enseñado de apreciatividad, quiero dedicarla a la vida, quiero dedicarla a mi esposa. Ella tiene un granito de arena muy importante en la presentación, me ayudó muchísimo. Quiero dedicarla también en especial a mis papás, a quienes en su momento critiqué, juzgué por lo que eran, por cómo se comportaban, por lo que pensaban y por lo que decían. Definitivamente eso no era muy apreciativo y lo que vamos a ver en esta charla justamente trata un poco de eso, cómo antes o cómo podemos durante un proceso poner en práctica esta herramienta de la apreciatividad en varios aspectos. Entonces, coincide esta charla o es coincidencia o por alguna razón o por causalidad. Esta semana, el día jueves, se celebra el Día de Acción de Gracias. Es una fiesta muy típica de los Estados Unidos, pero coincide con esta charla tan interesante y ese Día de Acción de Gracias lo estábamos hablando justamente esta semana con mi esposa y trae un mensaje bien interesante que está implícito dentro de lo que vamos a hablar el día de hoy y es cómo agradecer lo que tenemos, cómo agradecer lo que somos, cómo agradecer todo lo que la vida generosamente nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces la invitación, ya que se nos une con esta acción de gracias, es que quizás la podamos implantar todos los días, que haya una acción de gracias todos los días en nuestras casas, que haya una acción de gracias todos los días en nuestros trabajos y en general en nuestra vida. Entonces, les hago esa invitación. Muy bien. He enfocado esta charla de cómo desarrollar la apreciatividad en tres grandes enfoques o en tres grandes momentos. Les pido por favor los micrófonos apagados.
Espérame a ver. Gracias. Entonces, el primer momento o la primera fase que vamos a desarrollar en la charla es cómo ser apreciativos con nosotros mismos. El segundo enfoque que le he dado es cómo ser apreciativos con nuestro presente, con nuestro aquí y ahora. Y el tercer enfoque que le he dado es cómo ser apreciativos con lo que tenemos. Entonces, estos enfoques los he propuesto basado en varias cosas. Una de ellas es experiencias propias, experiencias personales de vida. Otra de ellas es experiencias de personas muy cercanas. Otra de ellas es en estudiantes y coaches con los que he tenido la oportunidad de compartir en estos últimos 7 años. Otra de estas razones por las cuales propongo estos enfoques son modelos y teorías sobre la apreciatividad. Todos estos que les he mencionado han sido parte durante todo este tiempo para que hoy resuma de alguna manera todo eso que hemos vivido, que he aprendido acerca de la apreciatividad. Algunas de las cosas que les compartiré o quizás casi todas, en su momento me costaron muchísimo entenderlas y sobre todo ponerlas en práctica. Y todo eso me costaba por aquellas creencias que traía frente a la vida en general. Pero con el tiempo, con herramientas, con PNL, con coaching, con conocimiento de apreciatividad, con la misma vida y como dice una amiga por ahí, con aprendizaje acelerado, o sea, a las patadas, fui comprendiendo el gran valor que tiene la apreciatividad en la vida. Entonces, nuevamente bienvenidos, espero que disfruten muchísimo la charla, espero que disfruten cada uno de estos pilares que he definido para este momento, ¿vale? Entonces empecemos. Para ustedes, y quiero que vayan escribiendo lo que consideren para ustedes qué es apreciatividad mientras les voy, o qué es eso de ser apreciativo, qué es eso de apreciar, valorar la vida en general. Entonces vayan escribiendo allá esos conceptos que quizás tengan. Mientras tanto, yo les voy leyendo cuál es esa definición que yo le he dado a esta gran palabra, a esta palabra tan profunda como es apreciatividad. Apreciatividad para mí es aceptarme y quererme como soy, aceptar a los otros como son, valorar todas mis habilidades y talentos, aceptar la vida como es y valorar las cosas que el universo tiene preparadas para nosotros. Entonces aquí están, en resumen, los tres pilares que vamos a ver. Aceptarme y quererme como soy y a los otros como son es tal cual, sin cambiar nada, sin querer, sin pretender cambiar nada. Alguien dirá, oiga, pero si quisiéramos mejorar algo, mejorar, fortalecer alguna habilidad de una competencia, está bien fortalecerla, pero no querer cambiar en ese momento. No me siento a gusto con lo que soy, no me siento a gusto con lo que tengo, no me siento a gusto con, sino al contrario. Ya como somos, y está bien, ahorita lo veremos, está bien soñar, tener objetivos, mirar al futuro, mirar al pasado, pero ya vamos a ver el para qué vamos a hacer esto. Pero esta definición creo que encierra un concepto bien interesante. Entonces, el primer pilar, empecemos cómo ser apreciativos con nosotros mismos. Y el cómo ser apreciativos con nosotros mismos incluye dos grandes aspectos. El primero es cómo ser apreciativos con nuestro cuerpo y el segundo es cómo ser apreciativos con nuestros talentos. Entonces aquí les quiero contar algo bien interesante. Hace unas semanas estábamos con una entrenadora justamente de ingeniería mental en la certificación del practitioner, que a todas estas se las recomiendo muchísimo, es una certificación bien interesante. Pero estábamos con esta entrenadora, Ginette, y Ginette nos hacía una meditación muy chévere sobre visualizar nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Y cuando estábamos haciendo esta meditación, yo pensaba como, oiga, qué increíble de verdad cómo somos nosotros por dentro. ¿Y a qué me refiero por dentro? Por dentro físico. Y por dentro físico son nuestros órganos, nuestros sistemas, todo lo que hace parte de nuestras células, todo lo que hace parte de nuestro cuerpo físico, que quizás muy pocas veces o para algunas personas quizás nunca hemos hecho un momento, una visualización apreciativa de lo que tenemos allá en nuestro cuerpo.
Entonces, la invitación con esto es que empecemos a valorar lo grandioso y perfecto que es nuestro cuerpo. Aquí estamos hablando de cuerpo, órganos, sistemas, células, y a veces pensamos que nuestro cuerpo solo es estado físico, es solo tenerlo sano por hacer ejercicio, y va mucho más allá de eso. Claro que es importante hacer ejercicio, claro que es importante alimentarnos muy bien. Pero bueno, sigamos avanzando porque les tengo cosas muy interesantes preparadas. Eh, Fíjense cómo hablamos nosotros muchas veces. Hace una semana estaba en una sesión con una coachee y estábamos hablando sobre cómo le había ido la semana laboral. Y entonces me dice, pues fue una semana tenaz. De hecho, 2 días de mi semana tuve un dolor de cabeza terrible. Quería que se me cayera la cabeza. Era un dolor y dijo una grosería. Y entonces yo le preguntaba sobre las características de la imagen que se le venía a la cabeza. Esto en PNL se llaman submodalidades, pero yo le preguntaba sobre las características. Yo le decía, descríbeme cómo es esa imagen cuando tú estabas en ese momento con dolor de cabeza. Y ella me decía, yo veía mi cabeza así enorme, la veía pesadísima, o sea, yo sentía que no podía con ella, oscura, con mucho dolor, apretada, terrible. Entonces, imagínense cargar con todo esto en nuestra cabeza. Pues obviamente cualquiera quisiera, si me pesa, si la veo oscura, si la veo dolorosa, apretada, grandísima, terrible, pues ¿qué queremos que pase? Pues que se me caiga, quítenmela, por favor. Entonces, esas imágenes son realmente poco apreciativas de un dolor de cabeza, ¿sí? Y ahorita vamos a desagregar un poco más esta idea, pero antes de que se me vaya la otra idea que se me viene, hace un par de años también un periodista le preguntaba a un hijo, al hijo del, creo que era ministro de salud, estábamos en época navideña y le decía al niño, ¿qué le vas a pedir al niño Dios? ¿Qué quisieras pedirle al niño Dios? Y el niño responde que se le quite a mi papá esa tos, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿de dónde sale el adjetivo con el que el niño acompaña la tos? O sea, la grosería de la tos. Y no es el niño, es lo que probablemente el niño está viendo allá en casa, en donde su papá, diciendo quizás todo el día, esta mala palabra tos, esta mala palabra tos, y entonces, ¿cómo era la percepción, las características que ese ministro veía de su tos? Entonces es como si la tos fuera algo terrible, como si un dolor de cabeza fuera algo tenaz, como si realmente estuviéramos de alguna manera rechazando un mensaje que nos está dando el cuerpo. Entonces, estos dos son ejemplos muy, muy interesantes y muy cotidianos, sobre todo, de cómo a veces nos hablamos muy feo a nosotros mismos. A pesar de que algo nos duela, a pesar de que algo, quizás un sistema no nos esté funcionando bien, a pesar de que algo falle, puede ser un mensaje del cuerpo. Podemos aún con ese dolor, con eso que no funcione, valorarlo y valorar el esfuerzo que hacen, o no el esfuerzo, porque el cuerpo no se tiene que esforzar, las células no se esfuerzan para trabajar, pero sí empezar a valorar ese trabajo de esas células, ese trabajo perfecto de los órganos, de los sistemas que hacen que nuestra calidad de vida y que nosotros de alguna manera intentemos, o mejor dicho, estemos muy bien en nuestro día a día. Pero cuando nos duele, a veces nos olvidamos de eso. Entonces nos damos muy duro, le damos muy duro a ese pobre órgano que está allá, dele y pedale, y por favor no me deje solo, y por favor ayúdame que yo solito no puedo. Entonces también desde nuestra mente es importante ayudarle, visualizarlo, verlo sano, verlo con luz, verlo lleno de sabiduría, apreciarlo, valorar. Imagínate que no tuviéramos ese órgano, ¿sí? Alguien dirá, oiga, pero a mí ya me quitaron un órgano, yo perdí un riñón. Bueno, entonces el que tienes. Sí, oiga, pero a mí no tengo un pulmón. Bueno, el que tienes, ¿sí? O sea, no importa lo que haya pasado anteriormente, no importa el momento presente, si tenemos
algún dolor, alguna situación, en la medida que lo valoremos, él va entendiendo que hace parte de un cuerpo perfecto, que hace parte de un proceso correspondiente y ese correspondiente es perfecto y lleno de energía, lleno de luz. En la medida que lo visualicemos, seguramente vamos a tener también unos resultados bien interesantes. Esto en cuanto a nuestra parte interna, órganos, sistemas. Pero ahora miremos un poco también la parte externa, pero de nuestro cuerpo. A veces decimos, este ejemplo mi esposa me ayudó, pon ese ejemplo, pon ese ejemplo. Entonces, este pelo que tengo es todo achilado. Aún no entiendo muy bien qué es achilado, pero ella me dijo, pon achilado. Entonces, parece ser que el pelo achilado es un pelo que no me gusta, un pelo que no me siento cómoda con mi pelo, en el caso, digamos, de algunas mujeres. Entonces, en vez de esto, ¿por qué no tengo un pelo que me puedo peinar de formas que yo quiera? Tengo un pelo maravilloso, tengo pelo. ¿Mm? Entonces puedo jugar con él, puedo hacer muchas cosas con él. A veces las personas decimos, mi nariz sí que es bien feíta, ¿no? Es bien torcida. Mire ¿cómo se llama esto? El piquito que tengo acá, la salida que tengo aquí en la nariz. Tengo fosas muy grandes, tengo fosas muy pequeñas, tengo una nariz muy grande, muy pequeña. En vez de decir, tengo una nariz por la que puedo respirar sin dificultad, puedo respirar aire puro, puedo disfrutar esos olores, esas aromas, disfrutar el paisaje, disfrutar todo lo que puede entrar por mi nariz. Además, recordemos, la nariz, sin el olfato, no podríamos tener el gusto, no podríamos saborear tampoco alimentos, saborear ese dulce, esa paleta, ese helado, etcétera. Entonces, miremos cómo le empezamos a cambiar a veces, como le hablamos, a cambiar ese significado a nuestro propio cuerpo. Mis manos son todas pecosas, no me gustan. En vez de tengo unas manos para hacer cosas maravillosas como pintar, escribir, acariciar, comer, jugar. Entonces son muchísimas más las cualidades que las cositas en las que a veces nos enfocamos. Es mucho más increíble porque realmente el cuerpo es increíble. Yo siempre he pensado que el cuerpo es la manifestación pura de la perfección del universo. Entonces vemos allá las estrellas, los planetas, las galaxias perfectamente funcionando. Así mismo es el cuerpo, porque al final somos hechos de lo mismo, de la misma materia. Ahí está. Entonces, podemos empezar a revisar esto un poco. Al principio de la charla yo les mencionaba un tema de pensamientos, entonces cómo esos pensamientos nos generan realidades. Entonces, si yo pienso, porque al final todo es un proceso mental, si yo pienso que mi nariz es, pues mi nariz va a ser. Si yo pienso que mis manos son, pues mis manos son. Si yo pienso que mi cuerpo es, pues mi cuerpo va a ser. Entonces, ser apreciativos con nosotros mismos es empezarle a dar la vuelta 360 grados a ese tipo de expresiones y pensamientos que a veces tenemos con nosotros mismos y volverlos grandiosos, volverlos algo lleno de luz, algo espectacular para que que nos empezamos a sentir muchísimo mejor con nosotros mismos. Una vez pasa esto, una vez yo me empiezo a apreciar a mí mismo, a apreciar mi cuerpo, a apreciar mis sistemas, mis órganos, pues adivinen qué va a pasar. Voy a empezar a apreciar también al otro, porque si mi cuerpo es perfecto, ¿qué voy a empezar a pensar del otro? Que es perfecto. Pero a veces también caemos en la trampa de las redes sociales o de la televisión o de las revistas, etcétera. Y entonces empezamos a criticar es muy fácil, señalar al otro es muy fácil, pero con este ejercicio apreciativo conmigo mismo, ya entiendo que si mi cuerpo es y funciona perfectamente, pues el del otro también. Entonces aquí empezamos a hablar también de cómo apreciarme a mí y empezar a apreciar también el cuerpo y la validez física del otro con el que compartimos. Y ese otro me refiero al otro en general, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis papás, mis vecinos, aquella persona con la que quizás alguna vez no o que considero me cae mal, etcétera. Son todos, porque todos al final pues somos hechos de lo mismo, como lo mencionaba antes. Eh,
Ahora, en la segunda parte de este primer punto, ¿cómo es eso de empezar a apreciar nuestras habilidades y nuestros talentos y nuestras capacidades? Y eso también es supremamente importante y creo que desde muy pequeños nos han condicionado. Al final nosotros de adultos somos el reflejo de un condicionamiento llamado creencias, llamado experiencias, que al final siguen siendo creencias, llamado comportamientos, pero es un condicionamiento que de alguna manera tiene que ser y de alguna manera es perfecto. Y de alguna manera seguramente los que nos han condicionado, de los que hemos aprendido tanto, papás, profesores, tíos, personas cercanas de cuando éramos chiquitos, pues todo eso es perfecto porque ellos lo hacían con la información que tenían y con las herramientas que tenían, con los recursos que tenían. Pero entonces muchas veces queremos tener los talentos y habilidades y formas de ser de quién, del otro. Entonces yo quiero tener las habilidades de Consuelo, yo quiero tener las habilidades de Diana, yo quiero tener las habilidades de Ricardo, yo quiero tener la voz de este locutor. Me parece increíble cómo esta persona tiene tanta fluidez verbal. Me gustaría ser como él, me gustaría ser como ella, me gustaría ser como ellos, me gustaría ser, quisiera ser, o quisiera ser, quisiera ser. Y entonces dejamos afuera lo verdaderamente valioso. Hace unos años, yo tengo una amiga a la cual admiro muchísimo, pero hace unos años yo siempre la miraba y yo la veía y decía, me encantaría tener la habilidad de esta persona. Cómo habla al público, me parece increíble, cómo le fluye, cómo le sale, cómo es que no tiene que preparar una charla y cómo yo sí. O sea, cómo le fluyen las cosas. Quisiera tener esa habilidad. Y un día estábamos tomándonos un café y me dice, oye, Richie, me gustaría tener la capacidad de escucha que tú tienes. Me gustaría tener la capacidad de esa tranquilidad que tú mantienes todo el tiempo. Y en ese momento yo dije, oh por Dios, ¿qué es esto que está pasando? Muy berraco, ¿no? Yo quiero tener sus habilidades, yo quiero tener sus cualidades y ella quiere tener mis cualidades, quiere tener mis habilidades. Entonces yo decía, entonces ¿a qué estoy jugando? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo quiero ser como ella? ¿Cómo así que, y me pasaba también con muchísimas otras personas, como la capacidad que tiene de relacionarse con los demás, la facilidad que tiene de llegar a una fiesta y encontrar muchos amigos, y entonces yo qué, entonces ¿dónde están mis habilidades y dónde están mis cualidades? Por eso les decía, esto me costó trabajo entenderlo, muchas experiencias para empezar a hacerlo cada vez más consciente. Entonces, para cerrar este primer pedazo, la invitación es, este primer pilar, no pedazo, porque imagínate, es apreciarnos tal y como somos, así tal cual somos, bajitos, altos, flacos, gordos, habladores, callados, con gafas, sin gafas, con ojos verdes, ojos azules, con amigos, sin amigos, con un amigo, con familia, sin familia, no importa cómo somos, exactamente como somos, perfectamente como somos, valorar nuestra esencia, valorar esa esencia que está dentro de nosotros desde que éramos niños, puros. ¿Sí? Cuando éramos niños no juzgábamos a nadie, cuando éramos niños no nos comparábamos con nadie. Entonces, esa esencia siempre está y siempre permanece dentro de nosotros. Ale alguna vez nos enseñó un mantra, un ancla, un mantra sobre todo, y es, yo me amo y me acepto como soy, y yo te amo y te acepto como eres. Eso es un inicio tremendo de apreciatividad, ¿vale? Entonces, ahí se lo regalo. Ahí les dejo eso. Ay, miren, no les mostré esta diapositiva, ¿sí? Me salté uno. Aquí lo que les quería mostrar es que a veces nos vemos como la imagen que está acá. ¿Saben de quién es ese cuadro? ¿Saben Riccardo, quién pintó? Riccardo, Picasso. scusa, Sí, señor. mi ripeti il mantra? Discúlpame. Mi ripeti il mantra che hai detto? Ah, ¿lo repito? Sí, que repitas el mantra, por Ah, favor. ya. Discúlpame, no te entendí bien. Yo me amo y me acepto como soy, tal cual. Yo te amo y te acepto como eres. Ok.
¿sí? Ok, En- ok. ok. Entonces, esta imagen que vemos ahí es un Picasso, ¿no? Y a veces nosotros vemos nuestro cuerpo como un Picasso y todo deforme, todo como que nos vemos feos, nos vemos con muchísimos defectos. Yo no sé realmente si Picasso, en qué pensaba Picasso quizás cuando estaba pintando sus cuadros, pero me pareció interesante coger esta foto para que nos demos cuenta que nosotros somos muchísimo más de lo que nosotros mismos a veces pensamos que somos, o cómo nos vemos físicamente. Vea, estoy saltando todas las diapositivas. Les quiero dejar esta pregunta para que si quieren ir respondiéndola ahí en el chat, súper interesante. Y es, ¿qué es lo que aprecio de mí desde mi parte física, desde mis talentos y mis habilidades? Para que vayan escribiendo ahí en el chat, ¿vale? Espérate, tengo aquí el chat abierto. Entonces aquí dice valorar las cosas pequeñas y grandes cosas de la vida. Muy bien. Ser consciente de lo que soy y de lo que tengo. Estoy aprendiendo a valorar mi pancita, dice por acá Diana. Muy bien. Entonces, pasemos al pilar número 2. ¿Cómo ser apreciativos con nuestro presente? Y en cómo ser apreciativos con nuestro presente, vamos a hablar un poco de conciencia del momento actual, del pasado y futuro para traer recursos y de la importancia de la escucha, del silencio y de la escucha activa para traernos en el momento presente. Entonces, conciencia del momento actual. Si yo les pregunto esto, ¿ustedes qué me responderían? ¿Con cuántas personas desayunaste hoy? ¿Quién quiere responder eso ahí en el chat? ¿Con cuántas personas desayunaste hoy? Con una, dice Kelly. Con una, dice Diana. ¿Mm? Conmigo, dice Connie. Con dos. Conmigo misma, dice Andrea Saavedra. Muy bien. Entonces, muy probablemente, muchos de nosotros hemos desayunado el día de hoy y desayunamos algunos días con 5 o 6 personas. ¿Y cómo así? Pues mientras estoy desayunando, estoy pensando en la reunión de esta tarde, estoy pensando en la conversación que tengo con mi jefe, estoy pensando en la llamada que tengo que hacerle a fulanito, a mi amigo, estoy pensando en lo que va a pasar esta noche en esa reunión familiar, estoy pensando en todo lo que no dije ayer cuando estaba hablando con Camila, estoy pensando en muchas cosas, en muchas personas, pero no estoy pensando en el desayuno que estoy teniendo. Entonces, desayunamos con 10 personas, desayunamos con 5 personas, pero no desayunamos, como dice Connie, conmigo mismo, ¿sí? Y desayunar conmigo mismo es también disfrutar ese desayuno, disfrutar eso que nos estamos comiendo, apreciar, valorar, ser agradecidos por tener ese lujo de poder desayunar todos los días. Gran parte de la población mundial no tiene la opción de desayunar, quizás casi que ningún día de su vida. Y no es por compararnos, es por, caramba, yo tengo la posibilidad de quizás prepararme el desayuno de mis sueños todos los días, prepararme el mejor desayuno del mundo todos los días para estar pensando en otra cosa, para estar pensando en otro que no está conmigo desayunando. Entonces es un gran ejemplo. Lo mismo, si estamos leyendo un libro, pues apreciar el libro, tocar el libro, apreciar la silla cómoda en donde estamos leyendo el libro, ese sofá, esa cama en donde estamos leyendo el libro. Entonces es imposible, teniendo en cuenta eso, es imposible que no nos vayamos ni al pasado ni al futuro. Quizás no existe un ser humano que viva plenamente en el aquí y en el ahora. Quizás no, o por lo menos yo no lo conozco. Creo que es necesario irnos al pasado, pero ¿para qué nos vamos a ir al pasado? ¿Para qué nos vamos a ir al futuro? A veces nos vamos al pasado y nos quedamos allá. A veces hablamos con personas o nosotros mismos hablamos como si viviéramos 5 años atrás, 20 años atrás. Entonces nos quedamos en el tiempo. O a veces hablamos siempre muy del futuro, 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 y entonces en este momento no nos encontramos. Pero entonces alguien dirá,
Oiga, pero si estoy hablando de un tema chévere como aquellas vacaciones increíbles que pasé hace 6 meses con mi familia, entonces no puedo hablar del futuro. No, pues claro que puedes hablar del futuro. Y ese futuro te va a traer muchísimas sensaciones, te va a traer bienestar, esa felicidad que viviste. Entonces, ¿a qué nos fuimos al pasado? Pero yo dije futuro, ¿a qué nos fuimos al pasado? A traer recursos. ¿Cuáles recursos? Felicidad, bienestar, sentirme bien. Y entonces nos vamos al pasado, traemos recursos y volvemos al presente. Ahora nos vamos al futuro, entonces planeamos, soñamos, visualizamos, traemos recursos y volvemos al presente. ¿Cómo es un recurso a futuro? Entonces tengo planeado, una de mis metas es montar un negocio en los próximos 6 meses. ¿Cómo traigo recursos de ese futuro? Hago la planeación, hago la visualización de ese negocio, qué me funcionaría, qué tendría que hacer para que ese negocio funcionara, y esos son recursos que traigo y aplico en el presente, porque no me puedo quedar, voy a montar un negocio en 6 meses y 6 meses quieto, y pues llego al mes número 6 y no he hecho nada, pues adivina qué, pues no vas a tener ningún negocio. Entonces, es necesario movernos en el tiempo, en esa línea del tiempo. Pero lo importante y el punto es que a veces nos vamos para atrás es para darnos palo, nos vamos adelante para darnos palo. Pero entonces traigamos recursos, vivamos el momento presente, trabajemos para ese futuro con los recursos presentes y con los recursos del pasado, y vamos a empezar a apreciar bastante más nuestro presente, bastante más ese desayuno que estamos teniendo en este momento, ese almuerzo, esa cena, esa conversación. Es como cuando, no sé si les ha pasado, me pasó a mí muchísimos años cuando cuando trabajaba en un banco aquí en Colombia, en Bogotá, y entonces llegaba el domingo a las 4 de la tarde y yo decía, ojalá sea viernes, imagínate, desde el domingo a las 4:30 de la tarde, a las 4 pensando que ya fuera viernes. Entonces, ¿dónde estaba? Estaba en el domingo a las 4 de la tarde, tenía mi cabeza que fuera viernes. Me estaba saltando lunes, martes, miércoles, jueves, me estaba saltando muchísimas oportunidades de hacer cosas, pero sobre todo me estaba saltando la oportunidad de seguir compartiendo con mi familia, de seguir viendo una película, de seguir haciendo nada. Me estaba saltando esa gran oportunidad. Entonces, apreciemos nuestro momento. O cuando vamos a salir de viaje, y por estos días en Bogotá está lloviendo muchísimo, en Colombia está lloviendo muchísimo, entonces vamos a salir de viaje, ay, ojalá no llueva porque entonces ese paseo va a ser muy aburrido, pero si no ha salido, pero si ni siquiera ha salido de la casa, y ya estamos pensando que ojalá no llueva porque, y nuestro lenguaje corporal, así todo, no, qué mamera, todo aburrido, todo, sí, hombre, no hemos salido de viaje, sí, no hemos arrancado, y ya estamos allá, ya está, inclusive ya estamos terminando el viaje, oye, pues ya se va a acabar el viaje, no, pero falta un mes para que se acabe el viaje. ¿Mm? Em, entonces es interesante cómo nosotros desde nuestros mismos pensamientos nos distanciamos de apreciar nuestro momento presente. Entonces dice Julio Bebione, es un autor al que sigo, me gusta escucharlo. Dice, pensar en el futuro aceptando lo inesperado como parte del camino. Pues si vas a pensar en el futuro, pero empieza desde el momento en el que estás. Entonces la cuestión es, el resumen de esto es, si no podemos estar físicamente en el pasado, porque es imposible, no se puede. Mentalmente sí, pero físicamente no podemos estar. Y no podemos estar físicamente en el futuro, pero tampoco estamos mentalmente en el presente. Entonces la pregunta en cuestión es, ¿dónde carajos estamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos valorando en nuestro presente? ¿Mm? Y en este momento les voy a pedir, o los voy a invitar a esto, a que le hagamos un homenaje al silencio. El silencio es una de las entradas para estar en el momento presente. Los voy a invitar a esto, hagamos un homenaje al silencio.
Muy bien. Ojalá pudiéramos tener mucho más tiempo para homenajearlo, porque se lo merece, porque el silencio nos acerca muchísimo más a vivir ese momento presente. Y este silencio me refiero no solamente al lenguaje, sino también a nuestro diálogo interno, a estar con nosotros mismos, a escucharnos, a empezar a escucharnos qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos pensando, pero también escuchar al otro. En las capacitaciones que hago a nivel organizacional y en las sesiones de coaching ejecutivo, el punto número uno, o sea, la habilidad número uno que las personas quieren trabajar es la escucha activa o la comunicación asertiva. Y al final encontramos que la comunicación asertiva, que la escucha activa es escucha. Pero entonces a veces las personas queremos, es que yo quiero aprender a escuchar mejor. No, aprende a escucharte mejor. ¿Sí? Hagamos silencios, apreciemos esos silencios, valoremos esos silencios y la escucha empieza automáticamente a abrirse. Primero nos escuchamos nosotros, después escuchamos a los demás. El silencio nos ayuda a estar presentes. ¿Cuántas veces seguramente han tenido una situación como la que les voy a compartir? Y es que yo estoy hablando o estamos hablando con una persona. Entonces, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, bien. Oye, imagínate que quiero contarte que estoy pasando un mal momento en la compañía, estoy pasando una situación difícil, tuve un conflicto con un colega, entonces estoy en una situación difícil, sabes que estoy como desmotivado en la empresa, no me siento muy bien, y el otro aparentemente te está escuchando y aparentemente estamos teniendo una muy buena conversación. Y llega un tercero, llega Pedro. Entonces Pedro llega y dice, ¿qué hubo, muchachos? ¿Vieron el partido de Colombia? Y hasta ahí llegó la conversación. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y entonces el partido de Colombia cobra mucho más valor de la conversación. Pero alguien dirá, oiga, pero ¿cómo le digo a la otra persona que no me pregunte por el partido de Colombia si él viene todo emocionado? No, claro, pregunta, termina, cierra ese capítulo y sigue hablando con la persona que estabas hablando. Eso es un diálogo apreciativo, esa es una conversación apreciativa. ¿Y por qué es apreciativo? Porque te estoy escuchando, me importa lo que me estás diciendo, si eres el que está escuchando. Porque si eres el que está hablando, claramente quieres contar una historia, pero se corta la conversación y probablemente nunca, y nunca es nunca. Y pasa el tiempo y la persona no te pregunta por la situación que estabas pasando o tú no preguntas por la situación que está pasando y se cortó una conversación que quizás podía llegar a ser pues muy enriquecedora tanto para esa persona, para que tú lo escucharas, como para ti si eres el que está contando la situación. Pero ¿cómo sería si llegara esa persona, oye muchachos, vieron el partido de Colombia y dijéramos, dame un segundito que Juanito me está contando una situación. Entonces, Juanito, termina la situación. Entonces, terminan y luego sí nos ponemos a hablar de eso. ¿Cómo creen que se sentiría Juanito, si es el que está contando la situación? Pues se sentiría muy bien. ¿Y cómo te sentirías tú de tener la grandeza de escuchar a esa otra persona que quiere que tú lo escuches? Pues también seguramente se sentiría muy bien. Entonces, aquí hago también un paréntesis, y es que el pasado, el presente y el futuro son relativos. A veces hablamos, no, aquí y ahora. Entonces, aquí y ahora yo estoy dando una charla de apreciatividad, compartiendo con ustedes una información. Pero quizás el presente para mí signifique este último mes. Hace parte de mi presente. Hay personas que tienen un presente de un año, hay personas que tienen un presente de 10 años. ¿Mm? Entonces es relativo, estos tiempos son relativos. ¿Qué es lo que la invitación a que revisemos? Que si ese presente es muy grande, o sea, muy largo, empecemos a reducirlo, porque entre más pequeño sea, más conscientes y más momentos estamos disfrutando. Que si mi presente dura un año, entonces ese presente tiene pedazos de pasado y pedazos de futuro, porque mi presente es, este año en mi compañía me está yendo súper bien. ¿Por qué me está yendo súper bien? Porque los 6 meses anteriores he tenido unas utilidades interesantes y
parece que vamos a cerrar bien el año. Tiene un pedacito de pasado, tiene un pedacito de futuro. Pero en la medida que sea más pequeño ese presente, no, ese presente es, y es válido el ejemplo que acabo de hacer, pero si ese presente es, en ese momento estoy aquí sentado compartiendo con mi familia, escuchando, leyendo, pues eso va a ser muchísimo más valioso. A veces he conocido personas que están hablando con sus hijos por celular y el otro allá chateando por Facebook, Instagram. Entonces estamos en otro lado. Nos estamos perdiendo una conversación, imagínate, con nuestros propios hijos o con nuestra pareja hablándonos y nosotros viendo otras cosas en el computador. A veces pasa a nivel organizacional que te acercas a la persona y le dices, háblame que yo te puedo poner atención y puedo seguir escribiendo aquí. Yo te estoy escuchando. No, no te está escuchando, créeme, no te está escuchando. A veces pensamos, no, es que hay personas que somos multitask. Pues no, el cerebro no es multitask. Y en la medida que enfoquemos el cerebro que enfoquemos la escucha a esa persona que nos quiere compartir algo, entonces paramos el computador, nos volteamos a mirarla porque los ojos también conectan con esa escucha y le dedicamos tiempo a la persona. ¿Mm? A veces también nos pasa que, oye, ¿tienes 5 minutos? ¿Te puedo robar 5 minutos? No, tienes que citarme por calendar para que yo te regale 5 minutos de mi tiempo. Pues, ¿en dónde estamos? No tenemos 5 minutos. Justamente hice un pequeño experimento utilizando una herramienta del celular. Él tiene una función que se llama tiempo en pantalla. Yo quería saber cuánto tiempo estaba gastando en el celular en actividades improductivas. Entonces hice el experimento en las últimas 2 semanas y ayer revisé estadísticas y me decía que 1 hora y media en promedio diaria. Y lo curioso de esto es que alguien dirá, no, pero 1 hora en promedio por WhatsApp, mandando mensajes con los colegas, con el trabajo, no. Lo increíble es que WhatsApp estaba en la tercera posición. Y WhatsApp solo se llevaba un 11% de ese tiempo. Y el resto eran, llamémoslo, pendejadas. Páginas web, mirando cosas que no me generaban ni valor, ni generaban nada para el trabajo, ni generaban nada para mí. O sea, estaba perdiendo mucho tiempo. Estaba dejando de valorar un momento que podía llegar a estar dedicando para algo mucho más generoso para mí. Estaba perdiendo el tiempo. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque a veces hablamos de herramientas para gestión del tiempo. Quisiera un curso para aprender a gestionar mi tiempo. Pues el tiempo se empieza a gestionar desde la conciencia que estamos haciendo. A veces esperamos que nos boten una herramienta nivel Dios. Mira, haz esto y asunto arreglado. Lo que yo pienso es que los momentos de conciencia del presente nos ayudan a gestionar mejor esas herramientas que seguramente son muy valiosas, pero es un momento de conciencia. Oiga, ¿qué estoy haciendo en ese momento? ¿Estoy generando valor? ¿Estoy aprovechando al máximo mi tiempo? ¿Estoy apreciando ese tiempo? ¿Mm? Entonces, ahí les dejo esa reflexión. Miren esta pregunta, ¿qué es lo que aprecio en mi presente? ¿O qué es lo que más aprecio en mi presente? Aquí Felipe dice, me voy a ir un poquito atrás, no había visto el chat. Yo me amo y me acepto como soy, con mi mente, con mi cuerpo, con mi corazón. Yo te amo y te acepto como eres, con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón. Muy bien, Felipe, muchas gracias. El tocayo de José Ricardo Martínez. Tocayo, un saludo. Parece que ser multitarea es lo sofisticado o se valora más a esa persona por su capacidad de estar en varias actividades o pensamientos a la vez. De acuerdo. Y la palabra es parece que se valorara más, pero no lo es. ¿Sí? Las personas que creemos somos multitask, no estamos ni aquí ni allá. No estamos ni en una tarea ni en la otra. No tenemos la capacidad de detalle para hacer las cosas lo mejor posible si estamos en muchas cosas al tiempo. Muy bien, ¿quién quiere responder esta pregunta? ¿Qué es lo que más o qué es lo que aprecio en mi presente? Kelly, aprecio en mi presente el respirar, mi salud y estar vivo. Pues imagínate, ¿qué más? Respirar, tener la capacidad de poder estar respirando en este momento.
Mi esposa trabaja en una unidad de cuidados intensivos y ahorita con el tema de la pandemia, entonces en mi casa se habla todos los días de COVID, pues porque es una situación natural por el trabajo de Diana y está bien y hace parte de nuestro presente y está perfecto. Y cuando hablamos de esto, entonces, ¿cómo valorar nosotros nuestros pulmones? Esta pandemia atacó, me devuelve un poquito a la parte física, a cómo apreciarnos físicamente, pero esta pandemia en las personas que han tenido el virus, él llega y está en los pulmones, en nuestro aparato respiratorio. Entonces, ¿cómo no valorar lo que tú dices, Kelly? El respirar, o sea, lo afortunados que somos de poder respirar, de poder tener salud. Valentina dices, un saludo Valentina, Valen, poder estudiar desde mi casa. Eso ya lo vamos a ver en el siguiente, en el último capítulo, y es como apreciar lo que tenemos. Y muy chévere, Valentina. Andrea Saavedra, mi salud, mi cuerpo, mi mente. Tremendo. Mi mente, la capacidad de que podemos, nuestra mente es capaz de crear, es capaz de hacer lo que ella quiera hacer. Héctor Julio, entonces la teoría del cerebro de las mujeres es en multitarea es falsa, no sabría decirte si sí y si no, ¿sí? Lo que sí indican varios estudios es que en la medida que el cerebro esté más enfocado en determinadas tareas, pues mucho más resolutivo puede llegar a ser, mucho más detallado y sobre todo una habilidad como la escucha es bastante importante enfocarla. Yo no puedo estar escuchándote y estar viendo, escuchando radio, escuchando al otro, escuchando ruido, en la medida que me enfoque más en una persona o en lo que quisiera estar escuchando, en mi diálogo interno, voy a ser bastante más detallado con eso que no me quiero perder. Consuelo, aprecio mi vida, mi alma, mi gente. Muy bien, Consuelo, gracias. Ginette, ¿cómo apreciar el COVID? ¿Es una pregunta? ¿Cómo apreciar el COVID? Bueno, ¿cómo apreciar la pandemia? Entonces, ahorita justamente Valentina, entonces poder estudiar de mi casa, o sea, qué cosas también nos puede llegar, el mensaje que nos puede llegar a dar la pandemia, el mismo virus, qué podemos valorar de esto que está viviendo el mundo, de esto que están pasando de estas situaciones que para muchas personas pueden llegar a ser muy difíciles, sin duda, para muchas familias que se han visto impactadas con la pandemia, que nos hemos visto. En mi familia hemos tenido casos de COVID. ¿Cómo valorar, cómo apreciar un momento como el que está pasando la humanidad? ¿Qué mensaje puede estar detrás de esa pandemia que está viviendo el mundo en este momento? El tiempo ahorrado en el tráfico. Esto también lo veremos ahorita en las cosas que apreciamos, pero en el presente, claro, imagínate, yo también como docente, cómo valorar el poder estar aquí. Me conecto 2 minutos antes, por decirlo, de la clase y no tienes que esperar 1 hora para llegar al lugar de trabajo. Esos trancones de Bogotá, pero también fíjate que aquí sale algo interesante, eh, Andrea, y es, vuelve digamos que ya las empresas deciden todas volver a un tema presencial. Entonces el tráfico de Bogotá vuelve a subir, los trancones vuelven a estar ahí. Entonces, ¿cómo apreciar un trancón? ¿Qué podríamos hacer en un trancón? Aparte este trancón, esto no me gusta, qué mamera, llegar todos los días tarde a mi casa, etcétera. ¿Cómo poder sacarle provecho a un trancón? Un audiobook, ¿m? Conversar si tienes a alguien al lado, bueno, quizás no hacer tantas llamadas porque eso te puede distraer un poco, reflexionar, hacer un diagnóstico, etcétera, pero también se podría llegar a apreciar un gran tráfico. No ahorita, mi salud, tranquilidad, mis hijas, mis nietos, excelente. Marley, estar con mi familia, poder trabajar desde la casa. Mónica, aprecio cantar. El trancón es tiempo para mí, muy bien, Liliana, justamente lo que estábamos hablando.
Andrea Saavedra, entonces valoro ir en el tráfico porque me divierto cantando mientras voy en el tráfico. Excelente, son formas de hacerlo. Cantando en el trancón, pues imagínate si eso no es algo también bien chévere que podemos hacer en los trancones. Muy bien, ¿cómo ser apreciativos? Con lo que tenemos. Aquí vamos a ver, en mantener el nivel de valoración de las cosas que tenemos o de todo lo que tenemos, hacer conciencia de la comparación social y activar la apreciatividad cuando más se necesita. Entonces, mantener mi nivel de valoración. Y aquí mantener mi nivel de valoración es cuántas veces en el día o en la vida nos detenemos a pensar en lo que tenemos. Y en lo que tenemos aquí cabe todo, tanto material como no material, todo lo que tengas. Entonces piensa en algo que tengas, quizás en tu pareja, en ropa, en la ropa que tengas, en un libro, en un televisor, en un carro, en un celular, todo lo que tengas. Piensa en algo. Recuerda cuando esa persona, si estás pensando en tu pareja, en tus hijos, en la persona que estés pensando o en eso material, recuerda cuando esa persona o eso material llegó a ti. O sea, cuando esa persona llegó a ti, cuando ese celular llegó a ti, cuando ese computador, cuando ese carro, cuando esa casa llegó a ti. Muy probablemente en ese momento nos emocionamos muchísimo. Muy probablemente en ese momento valoramos mucho. Oye, ¿qué nota el carro que me acabo de comprar? ¿Qué nota la casa a la que me acabo de trastear? Me encanta el celular que tengo. Qué persona tan increíble con la que estoy compartiendo. Me encanta mi novia en ese momento. Qué emoción tan increíble mis hijos. Seguramente fueron momentos de muchísima emoción y de una apreciatividad nivel de 1 a 100, 200. O sea, una apreciatividad tremenda. Seguramente nos sentimos tremendamente emocionados, nos sentíamos también muy orgullosos de haberlo conseguido, muy levantando pecho y orgullosos de haberlo logrado. Pero ahora piensa en esa misma persona, piensa en ese mismo carro, piensa en esa misma casa, piensa en ese mismo celular, en ese mismo computador, en lo que tengas que pensaste en el primer ejemplo. Ahora piensa en este momento cuál es tu nivel de apreciatividad con esa persona, con esas personas o con esas cosas. Quizás en este momento ya no es tan importante como en ese momento. Quizás alguien dirá, no, pero mis hijos sí. Bueno, entonces quizás sí, quizás no. Ahí nos vamos a encontrar muchas cosas. Y en cosas materiales también. Quizás incluso algunas cosas las despreciamos. A veces decimos, este celular de porquería ya no me sirve para nada. ¿Sí? Ese me empezó a fallar. Este computador ya no tiene la capacidad que yo necesito. Este carro, yo no sé qué. Esta casa, mire esas ventanas. Este es que le falta pintura. Es que yo no sé qué. Ya no valoramos algo que en su momento fue maravilloso. Fue increíble haberlo conseguido con todo ese ánimo, con todo ese amor que lo recibimos, inclusive personas que en este momento podemos llegar a despreciar, personas que fueron importantes. Pero oiga, pero si yo ya me divorcié y sigo hablando mal de esa persona, pero resulta que esa persona es una persona, resulta que esa persona tiene su esencia, que no haya funcionado muy bien una relación no quiere decir que despreciemos a otra persona. ¿Mm? A eso me refiero cuando la conociste, cuando empezaste a salir con ella, cuando te casaste con ella o con él, lo valoraban muchísimo y ahora que no está, entonces ya lo desprecio. ¿Mm? Entonces, ¿cómo seguir apreciando? No estamos diciendo, bueno, inclusive también amando a las personas, queriendo a las personas, ¿sí? Valorando. Oiga, pero si tengo un televisor de hace 10 años, pues le puedes dar las gracias por haber estado en tu casa, por haberte permitido ver películas, noticias, lo que sea, novelas, lo que sea, pero darle las gracias a eso que estuvo acompañándote en tu casa. Le das las gracias, lo cambias, lo donas, lo regalas, si no se puede donar, si no se puede regalar, pues algo, pues lo cambias y traes otro, pero no despreciarlo de una forma literal. Entonces, a lo largo del tiempo vamos perdiendo, casi que por naturaleza, esta capacidad de apreciar las cosas.
Y esto pasa por muchas razones. Y aquí es donde viene el punto de comparación social. Entonces, por ahí estuvo circulando también hace un tiempo, no sé si recuerdan, yo lo vi en Facebook, no sé si en todas las redes sociales, pero entonces había una persona parada en un paradero aquí en Colombia. Hay un sistema de transporte masivo que se llama Transmilenio. Sé que hay personas que nos están viendo desde otros países. Un sistema que se llama Transmilenio y ese tiene unos paraderos físicos, entonces tú te paras ahí a esperar el bus. Entonces estaba la persona ahí parada y llega una persona en cicla y para en el paradero porque el semáforo estaba en rojo. Y la persona que estaba esperando el bus dice, oiga, qué nota poder tener una cicla. Me encantaría tener una cicla. Entonces arranca el ciclista. Llega el siguiente semáforo, para en el semáforo y al lado se parquea un carro, llamémoslo de gama baja, llamémoslo no sé, bueno, un carro. Y se parquea un carro al lado, digamos un Clio, era mi carro en su momento, ahí como porque alguien dirá, ay no, pues tan despectivo Ricardo, entonces ¿por qué nombra el Clio? No, pues era mi carro. Entonces se parquea un Clio. Y entonces el ciclista voltea a mirar el carro y dice, oiga, me encantaría tener un Clio. ¿Sí? Entonces arranca el Ricardo ahí en su Clio, ña, 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 y llega al siguiente semáforo. Y en el siguiente semáforo se parquea al lado un Audi. Entonces el del Clio dice, oiga, qué nota, me encantaría tener este Audi. Y va al Audi y se mete en un trancón en la autopista. Y se mete en un trancón del demonio. Bueno, un trancón apreciativo. Oiga, este Ricardo hablando de apreciatividad y diciendo un trancón del demonio. No, se mete en un trancón en el cual él va escuchando música, cantando, disfrutando el trancón. Y va en su carro y ve un helicóptero pasando por la ciudad y dice, oiga, qué nota poder pagar un helicóptero que me lleve del punto A al punto B y entonces ahí me voy a ahorrar un montón de tiempo y voy a poder llegar temprano a mis reuniones. Y entonces va el tipo del helicóptero ahí y pasa un avión y dice, oiga, me encantaría tener un avión. ¿Mm? Y se bajan las personas del avión, o se baja ya digamos, el dueño del avión, el piloto del avión, se baja el del avión, coge un taxi para su casa, se mete en un trancón tenaz y ve un ciclista pasando a toda por la ciclorruta y llega y dice, oiga, me encantaría tener una cicla para poderme movilizar muy rápido por esta ciudad. Entonces, fíjense cómo a veces queremos lo del otro. ¿Sí? Entonces yo en mi cicla yo quiero un carro, el carro quiere otro carro, el otro carro quiere un avión, el avión quiere entonces volver a tener la cicla. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿contra qué nos estamos comparando? Es un meme, más que un meme, fue una figura bien interesante que por ahí salió en redes sociales. Pero entonces, volviendo al tema de comparación social, eso a veces rompe la capacidad de valorar nuestras cosas. Vivimos en una casa, entonces soñamos con la del otro. Oiga, es que la casa de fulanito es más bonita que la mía. Cuando yo digo más bonita que la mía, que hay implícito dentro de esa frase, que una es más bonita que la otra, y adivina cuál es la menos bonita o la más fea, pues la tuya, pues la mía, porque yo soy el que estoy haciendo la comparación. Quisiera un mejor carro, que hay implícito dentro de eso, que hay uno mejor que, ¿cuál? Que el mío. Entonces no estoy valorando el carro, ¿sí? Me gustaría la casa de los Rodríguez, ¿sí? Entonces a veces vamos a la casa de los Rodríguez, una casa bonita, tal, y a veces salen conversaciones, pero yo le cambiaría el color de la pared de la chimenea, ¿sabes? No me gustó tanto. Ese mesón encimera de la cocina, no me gustó tanto. ¿Mm? Chévere el hotel, pero está muy lejos. Chévere las habitaciones, pero yo le pondría 2 camas en vez de una. Sí, delicioso el asado, pero lástima que no haya hecho sol. Delicioso el asado, pero lástima que hizo mucho sol. Yo le hubiera puesto un par de carpas. Rico el jugo, pero me hubiera gustado con azúcar. Buena la clase, pero qué profesor tan serio. Buena la clase, pero no era lo que yo me esperaba. Entonces también como que no valoramos porque, claro, a veces como no es mío, entonces no lo valoro. Entonces como es la casa de los Rodríguez, pero yo le pondría una pintura de un color diferente. Entonces, ¿cómo apreciar esa casa de los Rodríguez? ¿Cómo apreciar ese hotel al que vamos? Que está bien que algo no nos guste, está perfecto. ¿Sí? No me gustó el jugo, listo, no te lo tomes, no me tomo el jugo, pero no voy a decir cosas
poco apreciativas de quién preparó el jugo, del restaurante que está sirviendo el jugo, o del mismo jugo. ¿Qué culpa tiene el jugo de no tener azúcar? ¿Qué culpa tiene el jugo de que quizá la naranja que exprimieron está un poco ácida, etcétera? Pero a veces vemos, justamente este fin de semana estábamos por ahí en un hotel con mi esposa y entonces alguien en una mesa de lado estaba renegando un poco de lo que de lo que iba, creo que comer, no sé, algo no le gustó, pero entonces se engancha con el otro, se engancha con el mesero, un conflicto, una pelea interna, porque al final no es una pelea con el mesero, sino es quizás falta, o mejor dicho, falta apreciatividad con las cosas. Entonces las frases de ejemplo que les acabo de dar, definitivamente en ellas no estamos apreciando lo que tenemos. No estamos teniendo, y aquí lo que tenemos, como yo les decía, es todo. Aquí yo me estaba refiriendo tanto a cosas, cuando ponía el ejemplo de casas, carros, televisores, como momentos, que son momentos que también tenemos, ¿sí? Hay padres que les enseñan a sus hijos desde muy pequeños a ser muy competitivos por las cosas que tienen. Vemos niños a corta edad, 5, 8 años, quizás en ese rango, en donde un niño le dice al otro, ¿y tú dónde estudias? En tal colegio. Ah, el mío es mejor que el tuyo. Entonces, desde muy chiquitos, entonces ya o les permitimos o los condicionamos para que haya una comparación bastante fuerte. Y cuando llegamos a adultos, también a veces preguntamos, oye, ¿y tú dónde estudias? ¿En qué colegio estudiaste? Y si tú no eres de los míos, entonces eso es poco apreciativo. Entonces nosotros como adultos, los niños no tienen la capacidad de discernir entre esto, entre estas decisiones que toman al compararse con otros, pero nosotros como adultos sí pudiéramos llegar a enseñarles a cómo ser mucho más apreciativos con lo que ellos tienen y con lo que el otro niño puede tener o tiene también. O sea, no importa dónde estudien o los recursos que tengan, no tiene nada que ver con eso. Entonces estamos estudiando en el colegio, en la universidad, y también quisiéramos a veces estudiar en otra universidad o en otro colegio, porque entonces aquí viene otra vez comparación social, estatus. ¿Qué es estatus? Es el significado que las personas le quieren dar a estatus. ¿Cuál es mejor colegio que otro? Sí, es supremamente subjetivo. Aquí a veces encontramos, mis hijos estudian en el colegio A, que es el mejor. Mis hijos estudian en el colegio B, que también es el mejor. Los míos en el C, que también es el mejor. Entonces, ¿cuál es el mejor? Ni idea. Pues por ahí hay unas mediciones, unas métricas anuales que dicen los mejores colegios de Bogotá, los mejores colegios de Colombia. Pues eso, ahí empieza también un poco esa información despreciativa, esa información que aleja a ese relacionamiento que pudiéramos llegar a tener con los demás. Entonces creo que desde la apreciatividad podemos empezar a valorar no solo lo que nosotros tenemos, no solo lo que nos rodea, sino también apreciar lo que el otro tiene, lo que el otro puede tener y lo que al otro lo rodea. Toda la experiencia de esa otra persona es tan válida como la nuestra, es tan válida como la mía, tu experiencia es tan válida como la mía. Y aquí volvemos un poco a los talentos y habilidades y entonces no apreciamos un poco lo que tenemos y a veces nos cohibimos, a veces nos da miedo porque vemos al otro más grande, porque vemos al otro más poderoso, porque vemos al otro que no, yo cómo le voy a decir esto a fulanito, porque no apreciamos lo grandiosos que somos y tampoco estamos apreciando lo grandioso que el otro es. Entonces, en situaciones difíciles también es importante activar esta apreciatividad. Bueno, aquí yo les tenía estos ejemplos, ojo con nuestras, pues no ojos, sino estemos atentos más bien a nuestras expresiones, a la educación de nuestros niños. Empezar a valorar. A activar la apreciatividad cuando más lo necesitamos, es, el ejemplo lo di un poco antes, cuando les hablaba en ese momento que la pandemia nos ha traído. Ahora sí, recopilo el ejemplo que nos pusiste allá, Valentina. Aprecio, valoro el estar más en casa. Entonces, a pesar de que algunos de estos momentos han sido retos difíciles para muchas personas, también puede traer situaciones en donde podemos encontrar oportunidades para apreciar y agradecer. Una de ellas puede ser que la casa se ha convertido en el lugar en donde más hemos pasado. En mi caso personal,
2 años consecutivos, 2018, 2019, permanecí casi que medio tiempo de la semana, más de medio tiempo de la semana, fuera de mi casa, viajando. Y ahora, desde marzo de este año que he tenido la oportunidad de estar en casa, pues empecé a valorar mucho más en mi casa, a Diana, a mi perro, a todo lo que me rodea, que antes no podía compartir tanto con ellos por estar afuera. Entonces, en ese momento, mi casa se ha convertido en un lugar bastante especial pues, desde que inició la pandemia. Lo mismo ha pasado con muchas personas. A veces también oímos personas que dicen, no, yo ya quiero volver al trabajo porque ya no soporto a mi mujer, a mi esposo, a mis hijos, inclusive quiero salir ya de mi casa. Entonces, ¿qué podemos? Y es válido, sí, es válido. O sea, si no te sientes a gusto en un lugar, pues también puedes pensar en buscar otro lugar. Pero antes de hacerlo, miremos desde la apreciatividad qué podemos sacarle a esto que estamos viviendo en este momento. Mira, estoy en casa, listo. Quizá la relación con mi pareja no sea la mejor, pero ¿qué le podemos sacar a esto? Quizás momentos en donde podamos dialogar más para acercarnos un poco más, quizás compartir un poco más con los niños, pero alguien dirá, oiga, pero es que en el trabajo no tengo ni 5 minutos para compartir porque mi jefe me tiene clavado de 7 de la mañana a 8 de la noche o a 9 de la noche. También pasa. ¿Mm? Pero entonces esos espacios que podamos tener libres, ¿cómo los volvemos más ricos? ¿Cómo sacamos, cómo cosechamos de esos tiempos, cómo sembramos y luego cosechamos de esos tiempos que pueden estar por ahí, pues para enriquecer esas relaciones con los demás? Entonces, apreciar las cosas nos hace verlas de formas diferentes, nos alinea con el universo, con todo lo que el universo, llamémoslo Dios, llamémoslo Ser Supremo, nos ha regalado a cada uno de nosotros y además con todo lo que nos tiene preparado, que realmente creo y estoy seguro que es abundante para todos. Para cerrar, estas personas que están aquí, al principio, lo que yo les decía, una de las personas a las que le dedicaba esta charla, justamente son mis padres. Lo que les comentaba en su momento, fui muy duro con ellos, en su momento no valoré, no los valoré ni como personas ni como padres y les daba durísimo. Pero con este trabajo que, como les decía, no ha sido fácil, ha sido un trabajo y ha sido poniendo en práctica muchísimas cosas. Entonces, hoy en día valoro y aprecio. Y aquí no solo los incluyo a ellos dos, sino a todas las personas que también conozco, pero me quería enfocar un poco en esto, en cómo nosotros desde la apreciatividad, desde el agradecimiento, sí podemos cambiar toda una historia mental, todas unas creencias que nosotros teníamos acerca de algo. Entonces, ¿qué aprecio y valoro el día de hoy? La serenidad de estas dos personas. Mis papás son yo digo, mi mamá es una maestra yogi, maestra zen, es increíble como ella, la llamo, siempre está tranquila. Pasa una situación tenaz, siempre está tranquila. ¿Cómo lo hace? Tiene un ejercicio de meditación todos los días en donde se sienta. Su meditación es rezar el rosario. Perfecto, le sirve, le funciona. Es una herramienta para estar tranquila. Y mi papá, pues ni hablar. Su paciencia, la paciencia que tienen no solo con nosotros, conmigo, con mis hermanos, con nuestras familias, sino con la vida en general. O sea, la capacidad de ser pacientes frente a diferentes situaciones que la vida pues, les pone o les ha puesto. Su gratitud permanente, la capacidad de agradecer. Es impresionante, pero yo le digo algo a mi mamá, a mi papá, y ellos, oye, muchas gracias, y gracias, y gracias, y gracias, y pueden pasar años, y siguen diciendo muchas gracias, muchas gracias. Su incondicionalidad, bueno, esto es creo que la mayoría de los padres, si lo revisamos, todos podemos aprenderles quizás esto y muchísimo más. La capacidad de fijarse en las cosas que los hace sentir bien. Su libertad para hacer lo que quieran. Ese mensaje de haz lo que quieran, no pasa nada. ¿Sí? ¿Quién nos va a juzgar? ¿Quién nos va a decir, oye, esto está mal, oye, esta charla estuvo mal, esta charla no me gustó, tal cosa? No, hagamos lo que queramos desde el corazón. Y eso se los he aprendido muchísimo a ellos.
Su capacidad de disfrutar la vida, el día a día. Mi papá tiene 91 años, ahí donde lo ven, y él se sube al carro, entonces tú lo recoges y dice, oye, qué temperatura tan agradable, qué momento tan increíble el que estoy pasando en este momento, gracias hijo por yo no sé qué. Es una capacidad de disfrutarse cada momento y cada día que me parece grandioso. Su capacidad de verle lo bueno siempre a todos, su infinita generosidad y su esencia. Eso aprecio de mis padres y realmente casi que de todas las personas con las que he tenido la oportunidad de compartir. Les dejo esta pregunta para ya ir cerrando. ¿Qué es lo que aprecio de las cosas que tengo? Entonces, si quieren aquí escribirme, buenísimo. ¿Qué es lo que aprecio de las cosas que tengo? Y por último, les dejo esta frase de una persona que se llama Gerardo Smelding. Él es un colombiano. Él falleció ya hace unos años. Y él decía, todas las personas tenemos lo necesario para ser felices, sin excepción, todas. Muy pocas sabemos ser felices con lo que tenemos. Entonces la invitación desde la apreciatividad es quitémosle la última parte de la frase. Muy pocas sabemos ser felices con lo que tenemos. No, todos sabemos ser felices con lo que tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volverlo consciente. Volver consciente nuestro cuerpo, volver consciente, interno y externo, volver consciente nuestras habilidades y talentos que son nuestras, que son propias, que haya cosas que quisieras potenciar, perfecto. Y valorar todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno, todas las personas que conocemos, todas las cosas físicas que tenemos, valorarlo todo y ahí vamos a ser felices con todo lo que tenemos. Muchas gracias por, bueno, a Luz Adriana, lo que más valoro es el amor que recibo a diario de las personas que me rodean. Súper. Tocayo, agradezco sus palabras. Tocayo, preciso para un día difícil como hoy para mí. Me reencuadre, gracias, un abrazo. Un abrazo para usted, Tocayo, y espero que de verdad haya sido un mensaje interesante, no para usted también, para todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse, para mí, que tuve la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Nuevamente, gracias, Ale, gracias a Ingeniería Mental. Y bueno, gracias a ustedes por haber estado aquí, por haber participado y espero que se hayan llevado un mensaje bien interesante. Los invito a partir de este momento a poner en práctica todo esto, a verificar toda esta información y la verificación de la información se da poniéndola en práctica desde tu propia experiencia, que esto que, oiga, valorar mi celular, entonces empieza a valorar el celular, valorar mi pareja, desde la acción empezar a valorar tu pareja, empezar a experimentar la información que les he compartido. Muchas gracias a todos. ¡Eh! Richie, gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún aporte. Eh, a ver si aquí. Ok, Richie, gracias, de verdad, qué buen mensaje. Y mira, Luigi, gracias que estás en Italia. Debe ser muy tarde en este momento, pero Sono bienvenido. le tre, 2 de la mañana. 3 Wow. della mattina. Io la prima volta che spero che io vi capisco, però spero che voi capite il mio italiano. È la prima volta e devo fare i complimenti a Riccardo, bravissimo, Gracias, Luigi. veramente bravissimo e ho ascoltato tutto, tutto bello, ma ha detto due parole che mi hanno colpito e che sono dentro di me. Pratica, pratica, Práctica. pratica. Así Eso fue es. lo único que te entendí. Práctica. Sempre, Sí. Tante sempre, grazie. sempre, sempre. Sì, Vale. e ti dico che io sto seguendo, cioè il mio maestro che è Eric, che è un grande, che io sto seguendo da quasi 22 anni, però posso dirvi una cosa, che quello che tu ti crei, tutte quelle cose che tu hai detto e fanno parte della tua pelle, credimi, ti cambi il mondo attorno a te, ti cambi il mondo così. E io spero che il mio messaggio sia compartito con tutti quanti e speriamo che mi comprendete. Con questo vi saluto e arrivederci a tutti.
Pronto? Grazie Luigi. Sì. Spero che se qualcuno può tradurre mi fa piacere.